Revelados, 5 increíbles secretos estoicos que transformarán tu vida y atraerán todo lo que deseas. Andrés sentía que cada día era un combate en la ferretería de la barriada de Guanajuato. El olor a metal y la humedad de las herramientas se entrelazaban con su ansiedad. En su mente, el eco de una vida distinta resonaba con fuerza. Los libros, las aulas, la psicología, todo había quedado atrás desde que su padre murió. Era el pilar de su familia, el encargado de cuidar de su madre viuda y de su hermana menor. La presión sobre sus hombros se transformaba en una angustia palpable. Era incapaz de permitirse soñar. La mañana en que llegó a su casa, el rostro de su abuelo, un antiguo profesor de filosofía, se encontraba desvanecido en su lecho de muerte. Las charlas sobre el estoicismo que habían compartido se apoderaron de su mente, mientras su abuelo le entregaba una caja desgastada llena de manuscritos. «Estos secretos, mijo», dijo con voz temblorosa, «son antiguos, pero poderosos. Te ayudarán a entender lo que realmente importa». Andrés sintió como si una chispa de esperanza se encendiera en su pecho, aunque, al instante, la culpa lo invadió. ¿Podía permitirse pensar en el conocimiento cuando su madre y su hermana lo necesitaban para sobrevivir? Mientras leía esos textos, Andrés se sumió en un conflicto interno. En cada línea descubría que la dignidad y el potencial que había enterrado podían marcar una diferencia, no solo en su vida, sino también en la de los jóvenes de su barriada. Quería ser un faro de esperanza, un mentor que les enseñara que había un camino más allá del trabajo arduo y la supervivencia. Pero cada vez que levantaba la vista de los manuscritos, regresaba a la realidad. Su madre lo necesitaba, y cualquier intento de avanzar lo podía separar de su familia. ¿Acaso no era suficiente el servicio constante que le ofrecía? Mientras las horas de lectura se convertían en un refugio, Andrés empezó a temer la reacción de su madre si decidía volver a la universidad. Esa idea lo atormentaba. Se podía imaginar la mirada de su madre, el ceño fruncido de desaprobación. Ya había sacrificado su sueño una vez, y él se preguntaba si podría soportar perderlo otra vez. Sus miedos se retorcían dentro de él, una espiral, un laberinto sin salida. ¿Era egoísta querer ser más que el hombre que mantenía la ferretería abierta? Durante una charla nocturna con su hermana, compartían sueños. Ella le pidió que no se olvidara de sí mismo. Fue entonces que un grito desgarrador de su madre interrumpió la plática. Estaba furiosa, incapaz de entender por qué Andrés buscaba cambiar su futuro en vez de concentrarse en lo que la familia necesitaba. El aire se volvió pesado, la tensión palpable. Una idea recorría su mente sin descanso. ¿Podría conciliar sus ambiciones con la necesidad de su madre? «No puedes abandonar lo que importa», le gritó su madre, y esas palabras lo atravesaron. La confusión y la impotencia se agolpaban en su pecho. ¿Era posible que sus deseos fueran un acto de traición? Andrés sintió que el abismo entre sus aspiraciones y las expectativas familiares se abría cada vez más. Su corazón retumbaba, sus manos temblaban. La discusión se intensificó, y él se dio cuenta de que esta confrontación sería su lección más dura. Sin embargo, en medio de aquel caos, la claridad comenzó a surgir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos.
Andrés se dio cuenta de que debía encontrar un balance entre sus sueños y la realidad cruda de su hogar. Pero, ¿cómo lograrlo? El futuro parecía un laberinto demasiado complejo. La tensión era innegable, y la sensación de que todo estaba a punto de explotar se intensificaba. Se enfrentaba a una disyuntiva desgarradora. Podía hacer lo que su madre quería y quedar atrapado en una vida de constantes sacrificios, o arriesgarse a volar alto y enfrentarse a la desaprobación. Con el dilema palpitando en su mente, dejó la conversación en un aire denso y lleno de incertidumbre. ¿Podría encontrar la forma de navegar entre la lealtad a su familia y la búsqueda de su verdadera identidad? El futuro se desdibujaba justo al alcance de su mano, y cada paso carecía de certeza. El espacio en la ferretería parecía contraerse, las herramientas silenciosas observando el tormento interno de Andrés. La rutina diaria se transformó en un ciclo de desgaste emocional. Cada vez que atendía a un cliente, sonreía, pero en el fondo su mente navegaba en aguas profundas de insatisfacción. Mientras su cuerpo trabajaba, su alma se sentía atrapada en un rincón oscuro, luchando por salir a la luz. Esa noche, después de un día agotador, decidió despejar su mente. Se sentó en su habitación, los manuscritos de su abuelo abiertos ante él. Cada página era una revelación, una mirada a la sabiduría que tanto había anhelado. Pero, por primera vez, dejó que esa sabiduría lo confrontara en lugar de consolarlo. Cada enseñanza estoica lo empujaba a cuestionar sus decisiones, a mirar más allá de la lealtad ciega que había mostrado hasta entonces. ¿Acaso soy yo quien define mis deseos?, se preguntó, sumido en sus pensamientos. Había leído, en los textos de su abuelo, que la vida se mide por las decisiones que tomamos, no por los sacrificios que llevamos a cuestas. Esa idea le aterrorizaba y al mismo tiempo lo llenaba de esperanza. El espacio en la ferretería parecía contraerse, las herramientas silenciosas observando el tormento interno de Andrés. La rutina diaria se transformó en un ciclo de desgaste emocional. Cada vez que atendía a un cliente, sonreía, pero en el fondo su mente navegaba en aguas profundas de insatisfacción. Mientras su cuerpo trabajaba, su alma se sentía atrapada en un rincón oscuro, luchando por salir a la luz. Esa noche, después de un día agotador, decidió despejar su mente. Se sentó en su habitación, los manuscritos de su abuelo abiertos ante él. Cada página era una revelación, una mirada a la sabiduría que tanto había anhelado. Pero, por primera vez, dejó que esa sabiduría lo confrontara en lugar de consolarlo. Cada enseñanza estoica lo empujaba a cuestionar sus decisiones, a mirar más allá de la lealtad ciega que había mostrado hasta entonces. ¿Acaso soy yo quien define mis deseos?, se preguntó, sumido en sus pensamientos. Había leído, en los textos de su abuelo, que la vida se mide por las decisiones que tomamos, no por los sacrificios que llevamos a cuestas. Esa idea le aterrorizaba y al mismo tiempo lo llenaba de esperanza. Se sentía como si, en la medida en que tomara estas enseñanzas a corazón, fuera capaz de romper las cadenas que le habían sido impuestas. Con renovada determinación, empezó a investigar las posibilidades de la educación. Buscó información sobre programas en la universidad, requisitos, horarios. Su mente se llenó de imágenes de aulas, debates, risas entre compañeros. Pero el miedo lo invadió nuevamente al pensar en su madre y su hermana. Esto implicaría menos tiempo en la ferretería, menos atención a las necesidades del hogar. Una parte de él seguía dándole valor a esa eterna carga de responsabilidad que lo mantenía atado. Una senda comenzó a formarse en su mente, y con cada paso que daba hacia un futuro académico, su valentía crecía. Pero los miedos y la culpa no se desvanecieron. Planificó una conversación con su madre, consciente de que necesitaba explicarle su necesidad de crecer, aferrarse a un sueño que podría beneficiar a toda la familia en el futuro.
El simple propósito de compartir su decisión lo llenaba de ansiedad. La última discusión estaba fresca en su mente. Recordaba la furia de su madre y el brillo de desilusión en sus ojos. Esa mañana, Andrés se sentó en la mesa del comedor, el corazón latiéndole con fuerza. Su madre estaba ahí, distraída con el desayuno. El aire era espeso, como anticipando lo que estaba a punto de desatarse. Tomó aire profundo, organizando sus ideas en su mente. Quería que su madre entendiera que no se trataba de abandonar a la familia, sino de elevarla. «Mamá, tengo que hablar contigo», comenzó, y sus manos temblaban. Las palabras se dispersaron en su mente como hojas arrastradas por el viento, pero supo que ya no podía dar marcha atrás. Cada instante de silencio pesaba como una roca, una prueba que definiría su futuro. La expresión de su madre cambió, y algo en su mirada le dijo que se preparara para el huracán. Andrés entonces recordó una frase de los manuscritos: «La adversidad es una oportunidad disfrazada». Esa idea se volvió su mantra, su escudo ante lo que estaba por venir. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría realmente cambiar el rumbo de su vida y el de su familia? Mientras la conversación avanzaba, una pregunta se cernía en su mente. ¿La decisión que iba a tomar lo acercaría a su sueño o lo distanciaría aún más de su madre? El ambiente se volvía tenso y la respuesta comenzaba a gestarse, como un oscuro presagio al fondo de su ser. Ahora, todo dependía de cómo su madre recibiera su verdad. ¿Sería esta la fractura que los separaría de lo que tanto amaba? Las palabras apenas salían, arrastrando consigo un futuro incierto. El momento decisivo se acercaba con fuerza, y Andrés supo que, independientemente del resultado, su vida nunca volvería a ser la misma. La tensión en la cocina era palpable. Andrés se sentía a merced de la tormenta que había conjurado. Su madre, con los ojos entrecerrados por la mezcla de sorpresa y preocupación, aguardaba su explicación. Era la ocasión en que las palabras que siempre había temido dejaran su boca, una manifestación de su deseo de liberarse. «Mamá, quiero ir a la universidad. He estado investigando programas que podrían ser perfectos para mí». Las palabras salieron precipitadamente, como si el tiempo se lo permitiera, obligándolas a escapar antes de que se arrepintiera. Su madre frunció el ceño. «¿Y quién se encargará de la ferretería? ¿Quién te ayudará con tu hermana? Piensa en todo lo que has dejado atrás por tus sueños». Había una mezcla de miedo y desconfianza en su voz. Esa oposición cortante era lo que él había temido, pero no había marcha atrás. Andrés sintió un nudo en el estómago. Compadeciéndose, pero también frustrado, recordó las noches pasadas en vela, las hojas llenas de notas y los fragmentos de sueños que esperaban ser traducidos en acción. El impulso de convencerse de su valía despertaba dentro de él un desasosiego revitalizador. «Sé que esto suena difícil, pero siento que con educación podré ayudar más a la familia. No quiero que seamos siempre una ferretería, sino personas que aspiran a más. ¿No merecemos todos eso?». La mirada de su madre se atenuó un instante, como si considerara sus palabras, pero enseguida se endureció. «Lo que merecemos no siempre se obtiene. La vida no es fácil, Andrés. No puedo permitir que dejes todo para perseguir algo incierto». Ese rechazo descendió sobre él como la niebla. Era posible que la conversación de aquel día no resultara como él había soñado, pero no podía permitir que su espíritu sucumbiera. Había un eco de esperanza en su interior, alimentado por el deseo de demostrar que un futuro diferente era posible. Andrés sabía que debía seguir intentando, así que añadió: «Estoy dispuesto a trabajar duro. La universidad no solo abriría las puertas para mí, sino para todos nosotros. Imagine una vida donde nuestras habilidades puedan brillar. También podríamos crecer juntos». Su voz era firme, auténtica. Era el Andrés que había comenzado a descubrir entre las páginas de los manuscritos y se negaba a ser disminuido. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, una respuesta incómoda a sus palabras.
Mientras ella se giraba para evitar su mirada, Andrés sintió que por primera vez su vida no dependía del camino trazado por otros, sino de la convicción de sus propias decisiones. La conversación fue larga, llena de momentos de interacciones cambiantes. Su madre, temerosa y vulnerable, y él, decidido a desafiar no solo sus expectativas, sino también sus propias inseguridades. Poco a poco, llegó a entender que esas diferencias eran parte del crecimiento, un tira y afloja entre el amor y la necesidad. Días más tarde, cuando finalmente atesoró la energía que le había regalado esa conversación, volvió al lugar donde solía sentirse más seguro, la ferretería. Cada herramienta en su sitio parecía representarle opciones. Mientras reorganizaba los estantes, recordó la importancia de la autodisciplina y cómo cada día en la ferretería no era solo un trabajo, sino una lección que le apuntaba hacia su próximo objetivo. Se sentó en la esquina, con la luz del día bañándolo. Pensando en lo que había aprendido, escribió en un cuaderno ideas para un negocio que pudiera llevar a cabo en el futuro. Pensó en realizar un curso de administración junto con sus estudios universitarios, una especie de doble impulso. En esas páginas empezó a dibujar un camino profesional que complementara su vida educativa. La creatividad fluía en su interior, alimentada por la claridad que había ganado. Sin embargo, su mente seguía divagando hacia su madre, y las tensiones incesantes le susurraban dudas al oído. ¿Cómo podría hacer que ella viera lo que él ya imaginaba? La noche se presentó calmada, pero inquietante, faltándole algo en el aire. El futuro estaba lleno de incertidumbres. Y mientras los pensamientos giraban en su cabeza, un nuevo dilema surgía. Un compañero del barrio le había hablado sobre un concurso que podría otorgar becas completas para estudios, pero el plazo se cerraba pronto. Esa posibilidad lo llenó de emoción y miedo. ¿Sería capaz de presentarse al concurso con el riesgo de fallar o se quedarían atrapados en el silencio de esos sueños? Las preguntas lo abrumaban mientras el reloj se acercaba al momento en que se debía decidir. La lucha entre la ambición y las obligaciones empezaba a tomar forma y Andrés se encontraba al borde de un abismo, listo para decidir su propio destino. La decisión se avecinaba, la oportunidad comenzaba a llamarlo y todo dependía de cómo avanzaría en ese camino incierto. La presión se intensificó, acentuando el deseo de cambiar su vida, pero también las dudas que parecían acechar a cada paso. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por su sueño? ¿Podría enfrentarse a su madre nuevamente si el resultado no fuera el esperado? Andrés sintió el peso de cada posible respuesta colisionar en su interior, preparándose para la próxima etapa de su viaje. Un par de días después de aquella inquietante noche, Andrés despertó con la resolución de actuar. Cada fibra de su ser le decía que no podía permitir que el miedo dominara su camino. Consciente de que el tiempo se deslizaba como agua entre los dedos, decidió emprender un ritual diario que lo dotara de la claridad necesaria. Cada mañana, antes de abrir la ferretería, se sentaba en el rincón más luminoso de su casa, donde la luz del sol filtrada por la ventana se volvía dorada. Allí, con su cuaderno a la mano, empezaba a escribir no solo sobre sus sueños, sino también sobre sus temores. Era un ejercicio liberador. Un día, mientras describía su idea de negocio, se dio cuenta de que, detrás de su deseo de superación, se escondía una profunda inseguridad sobre sus habilidades. ¿Que si no soy lo suficientemente bueno?, se preguntaba. Sin embargo, en lugar de dejarse paralizar por esas preguntas, las transformó en afirmaciones. Soy capaz de aprender y crecer. Cada error es una oportunidad. Esa habilidad de convertir la incertidumbre en fortaleza se volvía su mantra, y poco a poco fue cimentando una confianza que antes le era ajena. El concurso del que había oído hablar seguía presente en su mente. Con cada día que pasaba, su urgencia crecía. Se propuso investigar todos los aspectos relacionados. Pasó horas en la biblioteca local, sumergiéndose en libros sobre plan de negocios, gestión y psicología del emprendimiento. Leía vorazmente, acumulando información que le mostraba que el conocimiento era un arma poderosa, un camino hacia la autonomía.
Sin embargo, había una voz interna que susurraba dudas. ¿Y si fracasa? ¿Y si decepciono a todos? Andrés sabía que enfrentarse a esos pensamientos era crucial. Debía cuestionarlos y desmantelarlos uno por uno. Una tarde, mientras revisaba las pautas del concurso, algo maravilloso sucedió. Una chispa de creatividad lo atravesó. Comenzó a visualizar la presentación que podría hacer. En lugar de solo un proyecto empresarial, decidió que compartiría su historia, la de su familia, su lucha y su deseo de crecer. Eso puede resonar, la vulnerabilidad es memorable, pensó. Así, sus notas se transformaron en un relato que conectaría su aspiración personal con el deseo de contribuir a un futuro mejor para los suyos. Con cada página escrita se sintió más seguro, casi como si cada palabra lo dotara de un propósito renovado. Pero a medida que avanzaba, se hizo evidente que la verdadera batalla no era solo en el papel. Era necesario compartir su idea, y eso imponía un nuevo desafío. Volver a hablar con su madre, mostrarle de qué manera su sueño podría integrarse en sus responsabilidades familiares. Había un mar de emociones, temores y anhelos en juego. Un fin de semana, en un intento por alinearse con sus propios sentimientos, se armó de valor y bordó aquella conversación en su mente. Se sugirió ser honesto y mostrarle la gran carga que sentía. Y mientras se preparaba, se percató de que no solo buscaba su aprobación, necesitaba entenderse a sí mismo en relación con lo que su madre representaba para él. Cada día antes del concurso, su rutina se volvía más profunda. Escribir, revisar, practicar su discurso. Se repetía que el esfuerzo haría la diferencia, que debía ser firme y confiar en su capacidad de adaptarse a los desafíos. La noche anterior, mientras el miedo se instalaba como una sombra, una pequeña voz interior lo instaba a no rendirse. Pero había algo más que lo inquietaba. Un antiguo compañero de la escuela había escuchado sobre sus planes y había comenzado a difundir rumores, burlándose de sus aspiraciones. Esa traición lo golpeó con fuerza. No solo debo enfrentar mi miedo, sino también a quienes cuestionan mi valía. Esa confrontación le abrió los ojos. La amenaza no venía solo de afuera, sino de la duda que siempre había permanecido en su interior. Cuando el día del concurso llegó, Andrés se sintió atrapado entre el deseo de demostrar que no estaba en una búsqueda insensata y el abismo del miedo al fracaso. Con el corazón latiendo desbocado, avanzó hacia el escenario. La multitud observaba, expectante. Su mano temblaba ligeramente al sostener el micrófono. Pero en ese instante decisivo comprendió algo vital. Independientemente del resultado, este era su momento de revelarse a sí mismo. Una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Podía caminar con la confianza de que su camino se alineaba con su verdadera esencia, más allá del resultado que le esperaba? La energía de la sala parecía invitarlo a abrirse, y la voz temblorosa que antes había dudado comenzó a tomar forma. Las luces del escenario se intensificaron y Andrés sintió cómo la calidez lo envolvía. En ese instante de vulnerabilidad, el eco de sus inseguridades se desvaneció, dando paso a una claridad nueva. La voz que comenzó vacilante ahora proyectaba pasión y propósito. En lugar de presentar solo un proyecto, decidía compartir un hito personal. Esa conexión con el público, genuina y directa, era lo que verdaderamente deseaba plasmar. Al hablar de su familia y las montañas que había tenido que escalar, notó que sus dudas comenzaron a desvanecerse. Las miradas atentas del jurado le infundieron la certeza de que su historia merecía ser contada, que su travesía, con cada tropiezo, era un reflejo de su persistencia. Cada error es una oportunidad, se repitió como un mantra en el fondo de su mente mientras hablaba, dándole fuerza a su relato. El tiempo pareció dilatarse en el escenario. Cada palabra resonaba no solo en los oídos de los demás, sino en su propio corazón. Con cada frase, Andrés se distanciaba un poco más del joven inseguro que una vez fue. Sin embargo, una incertidumbre persistente se alojaba en su pecho. ¿Sería suficiente?
La respuesta no dependía de otros, sino de su propia percepción de valor. Decidió que no se trataría solamente de ganar, sino de mostrarse auténtico. Cuando finalizó su exposición, el aplauso de la audiencia fue un alivio que lo envolvió. En su interior, Andrés sabía que había compartido una pieza de sí mismo. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Al salir de ese escenario, comprendió que la redención personal se extendía más allá del micrófono. Había dado un pequeño paso, pero su camino estaba dibujado por decisiones diarias. En sus entrañas, el deseo de avanzar se había arraigado con fuerza. Necesitaba un plan. A su regreso a casa, se sentó en su rincón habitual, con el cuaderno abierto frente a él. El tumulto emocional del día se había convertido en una chispa creativa. Comenzó a escribir con fervor sobre cómo podía integrar su sueño en la vida diaria, uniendo sus responsabilidades familiares y su aspiración profesional. La presión de convencer a su madre aún pesaba sobre él como una sombra, aunque tropezar con la vulnerabilidad le había mostrado un camino. A medida que su pluma trazaba ideas, pensó en cómo podrían fusionarse la ferretería con un nuevo enfoque. Visualizó que podría crear un espacio donde no solo se vendieran herramientas, sino también se ofrecieran talleres sobre bricolaje y DIY, algo que podría unir a la comunidad. ¿Por qué no?, se preguntó. No se trata solo de mí, sino de todos a mi alrededor. Las palabras fluyeron con la urgencia de quien finalmente siente que tiene algo valioso que ofrecer. Comenzó a delinear su primer taller, construyendo sueños, la ferretería como espacio de aprendizaje. Cada idea lo llenaba de confianza, pero también lo confrontaba con la realidad de su madre. El miedo a ser rechazado nuevamente abrumaba sus pensamientos, y la voz burlona de su antiguo compañero lo acechaba. Andrés debía enfrentar estas emociones como lo había hecho en el escenario, con valentía. Cada noche, mientras repasaba su propuesta, el desafío de cómo comunicar su visión a su madre se volvía cada vez más presente. ¿Cómo le explico que mi sueño no elimina su carga, sino que la complementa?, razona. El dilema crecía en su interior. ¿Sería capaz de transformar su sueño en realidad y al mismo tiempo ayudar a su familia a prosperar? Esa dualidad lo hizo cuestionar no solo su capacidad para liderar, sino también la búsqueda de su lugar en el mundo. La voz que resonaba dentro de su mente le decía que estaba listo, pero la incertidumbre dejaba entrever un nuevo giro de tensión. Justo cuando se sentía preparado para abordar esa conversación crucial, un mensaje inesperado irrumpió en su teléfono. Era su antiguo compañero, con un comentario que lo dejó paralizado. ¿Qué quería esta vez? Andrés sintió cómo una mezcla de rabia y preocupación se apoderaba de él. Todo lo que había trabajado y la lucha interna por la autoconfianza parecieran estar en riesgo. Las palabras de su adversario resonaban en su mente. Nunca cambiarás. Andrés sintió que su determinación podría verse amenazada, pero al mismo tiempo, esa provocación encendió una llama en su interior. En lugar de darle poder, deseaba que lo empujara a actuar. Decidido a no retroceder, tomó un profundo respiro y reflexionó sobre lo que significaba realmente ser valiente. Ahora era su momento, una oportunidad de llevar su voz más allá de las palabras vacías. La tensión estaba presente en cada rincón de su ser, una lucha interna por el control de su narrativa, pero sabía que debía retomar su confianza. Cuando finalmente se decidiera enfrentarse a su madre y a su pasado, ¿qué revelaciones le aguardarían en el camino hacia su propósito? Andrés no podía sacudirse la sensación de tensión que se había apoderado de su mente tras la llegada del mensaje. Mientras miraba la pantalla de su teléfono, sus pensamientos se aceleraban en un torbellino, como si cada palabra de su antiguo compañero se convirtiera en un eco que rebotaba en las paredes de su ser. Nunca cambiarás. Eso no solo era un ataque a su determinación, también era un recordatorio convertido en mantra que lo acosaba desde hacía años. Tomándose un momento para respirar profundamente, trató de centrar su atención en lo que estaba en juego. La idea de su taller comenzaba a tomar forma y podría convertirse en el verdadero catalizador de un cambio en su vida y en su familia.
Se dio cuenta de que debía enfocar toda su energía en su sueño, como un arquero que ajusta la flecha en la cuerda, en lugar de fijarse en el ruido de su entorno. Con este pensamiento, comenzó a escribir un borrador más compuesto de su propuesta, intentando describir no solo el contenido de los talleres, sino el impacto que podría tener en los miembros de su comunidad. Mientras delineaba su plan, se sintió inspirado por la visión de un espacio donde el aprendizaje y la creación coexistieran. Su mente imaginó las luces brillantes del taller, las risas de las personas compartiendo ideas y la satisfacción de ver a otros construir lo que antes solo eran sueños. Construir, aprender y crecer. Es posible, susurró para sí. Pero la tensión con su madre seguía en el fondo de su mente. No podía ignorar que el costo emocional de su decisión podría ser alto. El día siguiente lo encontró más decidido que nunca. Temprano por la mañana, con su cuaderno bajo el brazo, tomó rumbo a la ferretería. Las herramientas, que antes le parecían solo un medio de trabajo, habían adquirido un nuevo significado. Ahora eran símbolos de los cambios que anhelaban. Con cada paso que daba hacia la entrada, sentía zumbidos de nerviosismo y expectativas. Hoy era el día que se había prometido para hablar con su madre sobre sus planes. Sin embargo, un nudo se instaló en su estómago. ¿Estaría preparada para entender su visión y ver más allá de sus temores? Al entrar, lo recibió el aroma familiar del metal y la madera, un olor que lo conectaba con su infancia. Su madre estaba detrás del mostrador, revisando un inventario. Cuando levantó la vista y lo vio, una sonrisa se dibujó en su rostro, pero enseguida se volvió seria. Sabía que algo estaba cocinando en el interior de su hijo, algo inusual. «Hola mamá, necesito hablar contigo», comenzó Andrés, intentando que su voz sonara firme y decidida. La mirada de su madre se tornó intrigada, pero también recelosa. «Es sobre la ferretería y sobre algo que quiero hacer». Mientras empezaba a expresarle su idea de convertir su negocio en un espacio de aprendizaje, notó que su madre se mantenía en silencio. Sin embargo, en lugar de desalentarse, su propia determinación creció. Era el momento de dar vida a sus sueños, un pequeño paso adelante a pesar de los miedos. «Quiero que este lugar no solo sea un comercio, sino un centro de encuentro, un espacio donde nosotros y nuestra comunidad aprendamos juntos». Su madre frunció el ceño ligeramente, lo que hizo que su corazón latiera más rápido. «¿Y cómo piensas hacer eso sin comprometer el negocio? Aquí hay que sobrevivir, Andrés», replicó con un tono de preocupación que resonó en el fondo de su pecho. Las palabras retumbaban, propulsando su ansiedad. Cada intento de convencer a su madre parecía convertirse en un ejercicio de autodefinición. Se sentía como si estuviera en un campo de batalla, y cada respuesta de ella era un desafío que debía superar. Sin embargo, esta confrontación no solo era acerca de su propuesto taller, era su oportunidad para defender su valor, para mostrar que había cambiado. «Entiendo tus preocupaciones, pero esto es importante para mí. No se trata solo de mí, se trata de nosotros, demostrar que podemos adaptarnos y crecer. Un cambio puede traer nuevas oportunidades. Todo lo que pido es que me escuches, que intentemos juntos». Las palabras tenían fuerza, resonaban con fervor. Andrés sabía que debía manejar el momento con cuidado. Estaba en la encrucijada no solo de vender una idea, sino de mostrar a su madre que él era un hombre diferente ahora, uno que no solo quería tener éxito solo, sino también lo contenía un propósito que los involucraba a ambos. Al mirar a su madre, vio un destello de comprensión en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por una sombra de dudas. ¿La iba a convencer? ¿Estaba realmente listo para este tipo de transformación? Mientras el diálogo avanzaba, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono, interrumpiendo la conversación. La timidez de su madre ante el cambio inmediato contrastaba con el ardor de su espíritu luchador. ¿Qué más se le avecinaba ahora? Este capítulo de su vida prometía ser solo el principio de un viaje que no estaba dispuesto a finalizar. Al mirar a su madre, vio un destello de comprensión en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por una sombra de dudas. ¿La iba a convencer? ¿Estaba realmente listo para este tipo de transformación?
Mientras el diálogo avanzaba, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono, interrumpiendo la conversación. La timidez de su madre ante el cambio inmediato contrastaba con el ardor de su espíritu luchador. ¿Qué más se le avecinaba ahora? Este capítulo de su vida prometía ser solo el principio de un viaje que no estaba dispuesto a finalizar. El aire se volvió denso entre ellos, cargado de expectativas no expresadas y profundas inseguridades. Andrés sentía cómo la inquietud se mezclaba con el ardor de su deseo de transformar no solo su vida, sino la dinámica familiar que siempre había sentido restrictiva. Era un instante crucial, cada palabra contaba. Mientras su madre dudaba, Andrés sintió un torrente de emociones. En ese momento no era solo un hijo que deseaba ser escuchado, era un hombre que estaba buscando su lugar en el mundo, un luchador decidido a no permitir que los ecos del pasado oscurecieran su futuro. Pero la resistencia que percibía en su madre lo empujaba a repensar sus estrategias. «Déjame explicarte cómo esto puede beneficiarnos económicamente», comenzó, su voz ahora más sólida. «Si creamos talleres, atraemos clientes nuevos, la gente vendrá a aprender y eso generará más ventas. Al final, es una inversión en el futuro». Un leve asentimiento de su madre le dio un atisbo de esperanza, pero su ceño fruncido permaneció. Andrés comprendió que, además de desatar su idea, necesitaba conectar emocionalmente con ella. «Mamá, yo también he cambiado. He aprendido a no solo buscar resultados inmediatos, sino a construir algo duradero, algo que todos podamos disfrutar. Ya no soy ese niño al que le daba miedo tomar decisiones». La mirada de su madre se ablandó un poco, y vio en sus ojos un vestigio del orgullo que había conocido en la niñez. Andrés decidió aprovechar ese destello, deseando que pudiera simbolizar más que una mera reacción. Un taller puede ser nuestra forma de revivir la ferretería, de generar un espacio donde la gente aprenda y experimente. Yo regresaría al viejo camino de nuestra familia, pero ahora desde una nueva perspectiva. A medida que las palabras fluyeron, la idea de un nuevo comienzo comenzó a calar hondo. Se sintió incluso más valiente cuando se imaginó a personas provenientes de diferentes lugares, sentados juntos, compartiendo ideas. Sin embargo, el temor a lo desconocido comenzó a ser acto de presencia nuevamente. Si fracasaba, ¿significaría que había fallado en su intento de cambiar? Un nuevo mensaje llegó a su teléfono, pero esta vez no lo miró. La conversación con su madre era prioritaria. «Mamá, me gustaría que esto no solo fuera un proyecto de trabajo. Una vez que lo lean, ¿qué puedes ver? Espero que podamos construir recuerdos juntos, como aquellos que compartíamos en el taller de tu padre. Pero necesito tu apoyo. Sin ti, esto no significa lo mismo». Al elevar la voz en su súplica, notó un leve titubeo en la posición de su madre. Era una señal, por pequeña que fuera. Sin embargo, su madre todavía representaba la barrera que debía sortear. «Me temo que fallarías, Andrés. Este lugar significa estabilidad, y arriesgarnos podría llevarnos a una pérdida rápidamente», contestó su madre, ahora más preocupada que antes y menos receptiva a los sueños de su hijo. Andrés sintió un tira y afloja entre el miedo y su crecimiento personal. Era un dilema que resonaba no solo en su plan, sino en su vida entera. La razón de su madre estaba firmemente asentada, anclada en la realidad de la supervivencia. Pero también había un fuego dentro de él que deseaba ardientemente desafiar esa visión. En ese instante comprendió que necesitaba más que solo elaborar un buen plan. Debía demostrar su capacidad para liderar, para hacer de sus miedos una forma de motivación y de su entorno un proyecto viviente. Mientras la conversación se tornaba cada vez más intensa, Andrés se cuestionó si estaba listo para dar el siguiente paso, para asumir plenamente su nueva identidad. Su madre lo miraba con la intensidad de una madre que observa a su hijo crecer. Era más que una conversación, era puro riesgo y oportunidad. Pero un nuevo mensaje parpadeó en su pantalla. Era otro recordatorio de que lo que realmente estaba en juego no era solo su idea. ¿Podría enfrentarse de una vez por todas a su antiguo compañero y a las voces que todavía le decían que no podía cambiar?
Más que un mensaje, era un desafío. Andrés sabía que la transformación exigía valentía, pero su impulso interior estaba en pleno apogeo. El momento decisivo se presentaba ante él, y lo necesitaba para dar el siguiente paso, el momento de la verdad que definiría su futuro. El sudor comenzó a acumularse en la frente de Andrés mientras deliberaba cómo responder a su madre. La conversación había tomado un giro inesperado, convirtiéndose en un campo de batalla donde cada palabra lanzada era una carga emocional que debía manejar con cuidado. La voz interna que le decía que debía desistir chocaba contra el eco de sus más profundos anhelos. Decidió abordar la preocupación de su madre desde otro ángulo. Entiendo tu miedo a perder lo que hemos construido, pero a veces es esencial aventurarnos en lo incierto para crecer. Aferrarse a lo seguro puede convertirse en una prisión. Su tono era firme, aunque su corazón latía desbocado. Era como golpear un tambor en la oscuridad esperando que el eco diera respuesta. Por primera vez, su madre mostró una grieta en su muro de escepticismo. «¿Y si todo esto no sale como esperas, qué haremos entonces?» Sus palabras temblaban, mezcla de preocupación y un pequeño destello de curiosidad. Andrés sintió una chispa de esperanza. «Primero, aprenderemos de la experiencia, como siempre lo hemos hecho. Cada fracaso es una lección. Si no nos arriesgamos, nunca sabremos de lo que somos capaces». Con esos pensamientos, cada vez más claros en su mente, se sintió obligado a alzar la voz. «Yo sé que puedo convertir esto en algo real. No estoy pidiendo que tengas fe ciega en mí, solo quiero que me des una oportunidad. Para demostrarlo». El resplandor en sus ojos era diferente, un brillo sincero y decidido. En ese instante sentía como si un nuevo Andrés se estuviera gestando. Uno que estaba listo para pedir oficialmente lo que deseaba, no solo de su madre, sino de la vida misma. Sin embargo, las inseguridades antiguas comenzaron a susurrarle que este cambio podría ser demasiado. Recordó momentos pasados en los que había sentido que las palabras no eran suficientes. Sin pensar, paseó por la habitación, buscando una forma de externalizar su ansiedad. Cada paso estaba cargado de lo que parecía ser una ruptura interna. «Mamá», continuó, «¿cuántas veces te has preguntado qué hubiera pasado si hubieras dado un paso diferente? Esta es mi oportunidad, nuestro legado. ¿Podríamos darle vida a esto juntos?» Las palabras parecieron resonar en la habitación, reverberando en el aire cargado de tensión. Andrés se detuvo un momento sintiendo la profundidad de su propio pensamiento. Este proyecto no solo era acerca de la ferretería, era sobre él, sobre lo que significaba dar vida a sus propósitos, sobre la posibilidad de trascender las limitaciones impuestas por el pasado. «Por favor, solo considéralo», insistió. «El taller puede ser un espacio de renovación, no solo para el negocio, sino para nosotros». Andrés recordó cómo, en su infancia, siempre había buscado el reconocimiento que se le había esquivado. Por fin podría ser él mismo. Pero, al mismo tiempo, una voz interior le decía que quizás no tenía la autoridad ni la experiencia. La lucha entre estos dos pensamientos lo mantenía en un estado de tensión constante. Entonces, se percató de algo fundamental. El verdadero valor de ese evento no residía solamente en la posibilidad de ser aclamado, sino en el proceso mismo de compartir. Había leído sobre el poder de la vulnerabilidad. Cómo abrirse a los demás podría desatar una cadena de conexiones y aprendizaje. Para su sorpresa, esto lo hizo sentir más capaz. Si lograba conectar con una sola persona, podría empezar a validar no solo sus ideas, sino su valor propio. A medida que su mente se enfocaba en este nuevo concepto, su determinación crecía. Luchar por la libertad de su vida era un camino que perfiló con determinación. Se levantó de la mesa, sintiendo una energía renovada. «Mamá, necesito prepararme», dijo, cortando el silencio. «Este evento puede cambiarlo todo».
Si no me atrevo a dar este paso, nunca sabré de qué soy capaz. Y sobre todo, nunca viviré la vida que realmente quiero. Las palabras salieron con claridad, como si se hubieran forjado en el fuego de su interior. La expresión en el rostro de su madre había cambiado. Ya no era solo una mezcla de preocupación. Entendió que hurgar en lo desconocido no solamente era su opción, sino su deber. Por fin, Andrés se sentía equipado con una nueva visión. Su historia conducía a un futuro que desde siempre había deseado abrazar. Mientras se dirigía a su habitación, su mente formuló un plan. Debía estructurar su discurso, pero también debía descubrir cómo contar su historia de una manera que resonara con quienes estuvieran allí. Ya no se trataba de presentar un proyecto vacío, sino de compartir una experiencia auténtica que pudiera inspirar a otros. El día fue pasando rápidamente, y a medida que la noche cerraba, el nerviosismo pulsaba dentro de él como una corriente eléctrica. La idea de enfrentarse a un público era aterradora, pero también liberadora. En momentos de calma, Andrés se obligaba a recordar su motivación. Este era un momento de verdad. No solo se trataba de él. La transformación requerida iba más allá. Implicaba la revitalización de su familia y del legado que su madre había construido durante años. Mientras repasaba sus notas antes de dormir, un pensamiento lo invadió. ¿Qué si, al presentarse, no solo hablaba sobre su propio crecimiento, sino que también desataba potencial en quienes le escuchaban? Esa conexión podría ser el primer paso hacia la materialización de su sueño. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando su teléfono recibió una notificación. Era un recordatorio del evento, pero el mensaje que le impactó fue una frase inspiradora compartida por uno de sus mentores. El viaje más grande comienza con un solo paso. Y entonces comprendió que su viaje no solo era hacia un taller, sino hacia una nueva versión de sí mismo. Esa etapa de transformación estaba por ser escrita. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para salir, un último pensamiento lo golpeó. ¿Y si el evento lleva a algo más grande? Era un dilema real, un impulso de emoción y temor a la vez, ante la revelación de que podría no solo cambiar su vida, sino implicar a otros en su historia. La puerta estaba a un paso de abrirse, pero adentro de su mente un nuevo desafío se gestaba. ¿Qué conversación difícil tendría que tener con su madre cuando todo esto culminara? ¿Y si el evento cambiaba no solo su futuro, sino el de la vida de su familia? Esa pregunta, cargada de posibilidades, lo siguió mientras se aventuraba hacia un nuevo rumbo. Al día siguiente del evento, Andrés despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. El eco de su discurso resonaba aún en su mente. Había compartido su historia, sus temores y sus sueños, y la respuesta del público había sido abrumadoramente positiva. Al salir del escenario, había sentido la conexión genuina con quienes le escuchaban, un vínculo que lo hizo comprender que no estaba solo en sus luchas. Su vulnerabilidad había resonado, y eso no tenía precio. Sin embargo, la alegría se entrelazaba con una nueva responsabilidad. Tenía que compartir su experiencia con su madre. El recuerdo de su insistente preocupación por el futuro familiar le pesaba en el corazón. ¿Podría ella comprender que su pasión por aprender y crecer no era una traición, sino una inversión en el futuro de ambos? Tenía que enfrentarse a su mayor temor, abrirle su corazón y transmitirle cómo todo lo que había aprendido en los últimos días había transformado su perspectiva. Esa tarde, mientras reorganizaban la ferretería juntos, Andrés pensó que había llegado el momento. Se giró hacia su madre, que en ese instante lo miró con una mezcla de ternura y curiosidad. «Mamá, hoy tuve la oportunidad de hablar con mucha gente sobre nuestros sueños, y quiero compartir contigo lo que siento», comenzó, sintiendo cómo las palabras brotaban desde lo más profundo de su ser. «Lo que yo deseo no solo es aprender, sino que quiero contribuir a algo más grande, crear un espacio donde nuestra comunidad aprenda y crezca.
donde podamos unirnos en torno al mismo propósito. La expresión de su madre cambió al escuchar esas palabras. La preocupación empezó a desvanecerse poco a poco. Andrés continuó: te prometo que esto no es solo acerca de mí, es sobre nosotros y sobre construir un futuro juntos, donde este negocio no solo sirva para sobrevivir, sino para prosperar. Mientras hablaba, sus manos temblaban, pero su voz permanecía firme. Compartió con ella cada parte de su experiencia en el evento, cómo había sentido el apoyo de las personas que también habían superado desafíos y cómo podía llegar a contribuir a esa misma comunidad. Su madre empezó a escuchar con atención, y Andrés notó cómo su pena interior se desvanecía con cada palabra compartida. Lo que realmente me empujó fue darme cuenta de que ser un líder no es solo saber más o tener más. Se trata de ser vulnerable, de compartir nuestras historias y de inspirar a los demás a luchar por sus propios sueños, concluyó, sintiendo que el peso de una decisión se levantaba de sus hombros. Los ojos de su madre comenzaron a brillar. Andrés, nunca dudé de tu capacidad, sino del camino que decides seguir, respondió con voz suave, atrapada en un mar de emociones. No quiero que abandones nuestras responsabilidades, pero veo que tienes una visión. ¿Qué debo hacer para apoyarte? El momento era histórico. Andrés se sintió como si hubiera cruzado un mar de dudas hacia la seguridad de un nuevo hogar. Finalmente, su madre no solo lo escuchaba, sino que lo comprendía. Tal vez no fuera fácil, pero juntos podrían encontrar su camino. Un sentimiento de logro invadió a Andrés. No solo había logrado compartir sus aspiraciones y recibir apoyo, sino que también había creado un puente entre sus deseos y las expectativas familiares. Estaban juntos en el viaje hacia su nueva vida. Comenzaron a trabajar en la idea del taller, uniendo esfuerzos para aprender y experimentar. Mi madre ayudaría en las inscripciones, mientras él elaboraba el contenido. Esa colaboración, esa unión les permitiría a ambos crecer y experimentar la transformación que habían deseado durante tanto tiempo. Con el tiempo, la ferretería se transformó y se llenó de risas, aprendizajes y creatividad. Muchos jóvenes de la comunidad asistieron entusiasmados. Andrés tenía la convicción de que estaba ahondando en un camino fructífero no solo para él, sino para todos. Al final del año, la ferretería había florecido, atrayendo más clientes y convirtiéndose en un centro de aprendizaje. La relación con su madre se solidificó en un nuevo fundamento de confianza, y la satisfacción que empezó a construir fue el reconocimiento de su capacidad de soñar y realizarlos. A través de ese viaje, Andrés logró conseguir no solo un lugar en su comunidad, sino también su independencia personal. Se dio cuenta de que la valentía no reside únicamente en seguir aspiraciones individuales, sino en también equilibrar deseos con los de aquellos a quienes amamos. A medida que reflexionaba sobre su propio crecimiento, entendió que su historia se había convertido en un faro de esperanza para otros. Él mismo era un vivo ejemplo de cómo la adversidad se puede convertir en oportunidades, y eso promovía el deseo de inspirar a los demás aún más. Afianzado en su nuevo rol, Andrés finalmente estaba en el camino hacia una vida satisfactoria y plena. Había alcanzado la realización personal, y aunque el futuro era incierto, ahora sabía que sería capaz de enfrentarlo con confianza sólida y la convicción de que cada paso que daba lo acercaría más a sus sueños. Hoy, Andrés no solo es un hombre que ve más allá de la ferretería. Es un mentor, un líder en su comunidad, un hombre que ha convertido su travesía en algo significativo, no solo para su familia, sino para todos aquellos que llegan al lugar donde él sostiene el legado que había querido construir. Así concluye su viaje de superación, con un final satisfactorio y el legado que ha dejado en el camino, y un horizonte sin límites por delante. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdenos a crecer.
Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden el poder de apoyar este canal a través de estas acciones.